todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo que les traemos gracias a la invitación que nos realizaron para grabar un capítulo en vivo en la última fiesta del libro de Medellín, un espacio que es muy bonito y que recomendamos mucho, no solamente por la programación, sino también por el entorno y el ambiente en general que se vive. Y en este caso nos invitaron, para alegría nuestra, a hablar con una autora mexicana que hacía rato queríamos conocer y que en este caso pudimos hablar con ella acerca de su libro más reciente, como lo es Dios fulmine a la que escriba sobre mí, publicado en Sexto Piso en el 2023. Una historia en la que creo que muchos se sentirán relacionados porque hay una expresión que yo estoy seguro que ustedes han escuchado, que es aquella de oscuridad de casa y luz de calle, es decir, aquellas relaciones que nos hacen pensar que en los espacios íntimos hay cierta oscuridad que sin embargo no existe en lo público. Y esa es un poco la tarea que se propone Aura cuando escribe acerca de su padre, un importante gestor literario y cultural que era uno para la gente y sobre todo, como ella dice, para todos aquellos que formaban parte de las causas aisladas y marginales, pero distinto posiblemente en la intimidad. Aura García escribe narrativa, ensayo y guión. Quizás ustedes la recuerdan por ese libro El día que aprendí que no sé amar, un ensayo sobre el amor y las relaciones que ocurren ahora, sobre la monogamía, el poliamor, el sexo y los apegos feroces, pero también por su novela anticitera Artefacto Dentado, una novela fragmentaria sobre inventos e inventores, descubrimientos inesperados, manuscritos y la creación de mundo. Y también por su otra novela, Mar de Piedra, publicada en Seix Barral, que son tres personajes, atrapados o no, lo definirá el autor, por su destino dentro de una ucronía en la que el centro de la Ciudad de México se ha llenado de estatuas de personas desaparecidas, entre ellas las de Eloísa, el amor frustrado de Sofía, quien ahora, 10 años después de su desaparición, revive su recuerdo. Aura García también fue seleccionada por la revista Granta en su número 155 acerca de los mejores narradores jóvenes en español. De allí que estamos muy contentos de tenerla y sin más y mayores preámbulos les damos la bienvenida a un capítulo en el que de nuevo aparece el tema de la maternidad. Bienvenidos. La Alcaldía de Medellín les da la bienvenida a esta, nuestra 18ª fiesta del libro y la cultura, un espacio para disfrutar de las expresiones creativas que nos hacen vibrar en un latido común. De todas las expresiones artísticas y culturales de la agenda de esta fiesta del libro, destacamos una que está por encima de todas las demás y es el arte de vivir bien juntos. Fiesta del Libro es un ejemplo de organización a nivel nacional y eso es gracias y posible a la participación de ustedes. En ese sentido, les agradecemos colaborar con los datos de asistencia y evaluación del evento que estará recolectando el personal de nuestra organización. Esto nos permite pensarnos, planear y desarrollar de mejor manera actividades a futuro próximo y lejano. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan hoy para disfrutar de esta conversación a la que hemos nombrado Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Desde México nos acompaña Aura García Junco, quien estará conversando con Camilo Hoyos. Y no sé si ustedes han estado antes en la grabación de un podcast en vivo, pero si no, bienvenidos a su primera vez, porque el podcast Paredro estará grabando este episodio. Agradecemos también a las entidades que hacen posible este espacio, a la Alcaldía de Medellín, a su Secretaría de Cultura Ciudadana, al Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y a la Biblioteca Pública Piloto, a nuestros grandes aliados Confenalco y Confama, a la Fundación Saldarriaga Concha, a la Fundación Secretos para Contar, a EPM, a la Universidad de Antioquia y a las más de 30 entidades que se vinculan a esta fiesta del libro y hacen posible que una vez más nos encontremos para conversar sobre los temas de ciudad que nos interesan. Los dejo entonces en muy buenas manos, esperamos que este espacio sea de su disfrute y su agrado. Bienvenidos Aura y Camilo. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a la fiesta por invitar de nuevo a Paredro para grabar un capítulo aquí en vivo, ya llevamos 2 o 3 años acá, entonces es como volver. Y qué más rico que volver ahora a hablar contigo sobre un libro como
como Dios fulmine a la que escriba sobre mí, y que tanto nos va a poner a hablar sobre tantos temas. Entonces, en primer lugar, bienvenida. Estuviste aquí anoche, pero bienvenida de nuevo. No, al contrario, qué gusto poder platicar contigo, con ustedes, y bueno, pues vamos a los 1001 temas. Este libro de Aura es un libro, quiero hacer un pequeño contexto primero para ver cómo lo podemos entender desde acá, porque la temática de escribir sobre el padre es una vieja temática en la literatura, tú misma nos lo muestras en el libro, pero puntualmente en Colombia se han escrito unas novelas con esta misma temática y muchas de ellas han salido de acá, de Medellín o de Antioquia. Entonces me parecía importante primero recordar cómo esos temas están de por medio. Perdónenme la cuña, pero pueden escuchar sobre esto entrevistas en Paredro. No es a propósito de la selección, pero no sobra decirlo. Pero quiero arrancar con unos libros que han sido muy importantes en los últimos años, que nos han puesto los ojos sobre cómo podemos resignificar la relación con el padre y la importancia del padre. Quiero arrancar con el más reciente, que es Aranjuez, de Gilmer Mesa, quien lo haya leído. También quiero, que te lo recomendaron a ti ahora y lo vas a llevar con suerte, Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo, ¿cierto? Y una de las escritoras colombianas favoritas mías, que es Lorena Salazar, con Mal de Niña, fíjense. A nivel latinoamericano, y otro, fíjense que, que también es del padre, que es José Zuleta, Premio Nacional de Novela también, visitando la relación con el padre. No es solamente un tema colombiano, está Alejandro Zambra, también está Alma Delia Murillo con La cabeza de mi padre. Fijémonos que hay un tema que siempre, ¿y quién aquí no ha tenido algún problema con su padre? ¿No? Levante la mano. No, creo que es un tema que todos hemos pasado. Pero en tu caso, Aura, y aquí ya aterrizamos, ninguno de estos libros anteriores, o digamos que no lo abordan de la forma como tú lo haces. Y es que para mí, y se lo decía ahorita en la van que veníamos, para mí el libro de Aura es un libro sobre la lectura. Y es cómo una persona que vive en las letras y que vive en la literatura lee el mundo después de una pérdida y de un duelo, y cómo la escritura está íntimamente ligada a ese sentir, ¿cierto? Entonces yo quisiera arrancar ahora preguntándote, sería una bobada decir de dónde sale este libro, ¿cierto? O sea, ya sabemos, es la reacción a la muerte de tu padre y todo lo que está de por medio. Pero me interesaría más que nos cuentes cómo fue tu búsqueda para llegar al estilo con el que querías escribir este libro. En tu libro tú hablas, por ejemplo, de alguien que tarda 30 años en decidir cómo se escribe un libro. ¿Cómo fue desde el momento en el que tú entendiste que tenías que escribirlo hasta que empezaste a decir, bueno, esto ya no va a ser novela, pero entonces, ¿qué va a ser? ¿Cómo de repente aparecen las cosas claras si es que en algún momento lo estuvieron? Bueno, yo creo que para mí todos los libros se descubren mientras los estás escribiendo. Y en este caso, este es un libro que traté de escribir muchas veces. La primera vez desde la ficción, y fue un fracaso colosal. O sea, ni siquiera logré escribir 2 líneas porque pues mi papá acaba de morir la primera vez que lo intenté y pues claramente no estaba en la situación emocional para hacerlo. Pero también creo que un motivo mucho más importante es que las cosas que yo quería hablar tenían que hablarse desde la no ficción. Y no encontraba la manera de entrar a esta historia, ¿no? No quería que fuera la historia, de hecho, pues para mí, curiosamente, nunca se trató de un libro de paternidad, eso fue algo que después se me informó que era. Para mí era principalmente un libro de duelo, y acabó siendo un libro sobre libros, de muchas otras cosas, ¿no? Pero sí fue muy claro el momento en el que me di cuenta de la llave de acceso, que fue además un momento muy inesperado, y fue un día en que estaba llegando a mi casa. Yo compartía mi casa con una persona, un amigo, y tenía en mi sala todos los libros que había tomado de mi papá, bueno, que me había dejado involuntariamente porque pues tuvo a bien morirse y dejar libros. Y no los había tocado, llevaban ahí como 10, 8 meses, algo así, y no había tocado ninguno porque yo quería, según yo, venderlos. Y entonces de pronto llegué y vi a mi roomie, y había abierto uno de los libros, le había quitado el plástico, y enloquecí. Me puse
mal. Le gritoneé, le dije, oye, pero ¿qué te pasa? Yo los iba a vender como si estuviera brincando sobre él o rayándolo, o quitándole hojas. No estaba haciendo nada más que ojeándolo, literalmente, pero yo enloquecí. Y me di cuenta, no en ese momento, pero sí después, que había algo más ahí, ¿no? Que no era el hecho de los libros, porque no los estaba vendiendo, no estaba haciendo absolutamente nada para que se fueran de mi sala. Y de pronto me vino la claridad de saber que es que los libros eran ese lugar donde, a pesar de todo, con mi padre había algo ahí, ¿no? Había como una especie de encuentro cuando todo lo demás fallaba, y vaya que fallaba. Y me di cuenta ahí, como si fuera una iluminación, que por donde tenía que entrar al tema era por los libros. Y a partir de los libros fue donde hice una estructura posible. Lo que sucedió también es que la estructura posible que hice, que era de ensayos muy racionales, muy separados entre sí por temas, se derrumbó cuando empecé a escribir, y me di cuenta que tenía que escribir primero que nada desde las emociones y hacer una sola historia en vez de hacer ensayos de muchos tipos. Y de ahí creo que viene el hecho de que este sea un libro muy peculiar en su forma, ¿no? Es muy híbrido. Es híbrido, es lleno de capas, es decir, es una investigación, también tú lo dices, la narradora lo dice, y sobre todo es visitar aquello que todos en algún momento nos hemos dicho, y es cuántos somos, ¿cierto? ¿Cuántas personas somos y dónde somos quién? Hay una expresión que veníamos hablando que seguramente ustedes han escuchado, que es luz de calle, tiniebla de casa. ¿Se acuerdan? ¿La han escuchado o no? Que tiene mucho que ver con dónde somos y quiénes somos dependiendo de con quién estamos. Preguntas difíciles ahora, que eso sí, hay un reconocimiento inmediato a la dificultad de un libro como este, porque además preguntarse eso sobre el padre tiene todo un tema. Pero yo quisiera que nos explicaras, estaba pensando que nos contaras quién es tu padre, pero ahí está el libro, ¿cierto? Entonces, en vez de preguntarte quién es H. Pascal, en vez de Juan Manuel, quisiera que nos contaras cómo recuerdas tú, y de una vez aquí sabremos quién era tu padre y lo que hacía, cómo era un día en el que lo acompañabas a repartir flyers para los recitales o para los concursos o para los eventos que organizaba. Creo que ahí podemos entender muy bien esa cuna y esa relación y cómo tú veías a lo que él se dedicaba, que por cierto fue, en el libro también se dice, uno de los movimientos, no voy a decir contraculturales, pero una de las publicaciones que más acogida tuvo, por supuesto, desde lo underground y desde lo periférico. Pero ¿cómo era un día de ir a repartir flyers? Ay, es un poco complicado de decir porque ya no me acuerdo. No, bueno, de entrada, pues sí, mi papá, su principal misión en la vida era la literatura, era casi como una misión suicida. Ahí en el libro lo que yo digo, y utilizando una frase de Vilamatas, es que era un enfermo de literatura. También lo digo de mí misma, pero lo digo mucho más de él. Y algo que pasaba con él es que tenía un proyecto, pues sí, contracultural llamado Goliardos, y era un proyecto primero que nada editorial, pero él no lo definía así porque tal cual implicaba otras cosas, como organizar festivales extremadamente excéntricos en los que de pronto había grupos de metal tocando canciones de Pablo Neruda y grupos góticos tocando canciones sobre Edgar Allan Poe, o grupos de improvisación haciendo improvisación basado en Kafka. Todo eso lo encomendaba él, por supuesto. No es que viniera de la imaginación de los y las metaleras, sino que él les ponía como esta especie de invitación para que en el homenaje a la fecha de muerte de Kafka ocurriera tal cosa. Y la vocación de ese proyecto era la de horizontalidad, la de invitar a leer a todas las personas sin importar su origen y sin importar su capacidad económica. En ese momento fue pues extremadamente importante pensar la literatura no como algo de élite, sino como un derecho cultural. Él lo veía así porque de hecho lo es, ¿no? O sea, como que su asociación era una asociación por los derechos culturales. Dicho lo cual, pues para invitar a la gente a estos eventos, lo que él hacía era hacer flyers que diseñaba él mismo desde su computadora con Windows 95 y Photoshop 93, y tenía pues una estética muy particular de la cual hablo mucho en el libro, porque a mí me daba muchísima vergüenza porque estaba básicamente sustentada en adulterar obras de arte de diferentes épocas. Entre más encueración hubiera en ellas, pues mejor.
y ponerles alas de murciélaga a las diosas griegas y cosas así. Bueno, los flyers eran eso también, o sea, no solamente las plaquettes tenían murciélagas encueradas con planetas atrás, sino también pues los flyers. Y pues yo, en la Ciudad de México hasta la fecha hay una cosa que se llama el Tianguis Contracultural del Chopo, donde pues hay muchos punks y mucha gente gótica y demás, y se venden discos originales, piratas de todo tipo, partituras, mucha ropa darks. Y entonces pues yo de pronto acompañaba a mi papá a repartir estos flyers. Yo era una persona extremadamente tímida, ahora ya nadie me lo cree, pero de verdad yo era así de caso patológico, ¿no? O sea, y creo que en parte dejé de serlo por terapia de shock, porque ir a entregar estos flyers espantosos ahí, pues era una tarea bastante difícil. Primero porque pues tenías que enjaretárselos a la gente aunque no los quisieran, que ahí sí los querían, la verdad. O sea, era el lugar correcto para entregar vampiras. Y de paso, pues ya que estábamos ahí, mi papá me acompañaba a comprar alguna hermosa prenda de terciopelo para mi guardarropa gótico que estaba acuciosamente empezando a crear. Las botas militares Mi bota de 2 kilos por bota que llevé durante toda mi adolescencia. Hice mucha pierna caminando con esas botas porque eran verdaderamente pesadas. Me sentía muy segura con ellos porque sentía que si pateaba a alguien iba a morir la persona sin importar la gravedad de la patada. Y pues era eso, era como uno de los grandes momentos que sí tenía con él, ¿no? Ese momento de cercanía en la que me divertía con él, me compraba mis prendas góticas y pues como que yo sentía la importancia de su proyecto porque realmente él se volvió una especie de personaje de culto. Aunque él mismo no era gótico, no era parte del movimiento oscuro, se volvió una especie de gurú de ese movimiento al que terminó perteneciendo de una forma pues muy rara. No sé realmente cómo él terminó por concluir que ahí era donde tenía que meter su cuña para hacer divulgación de la lectura. Creo que en parte porque pues la subcultura gótica tenía como avatar un poco la cultura, ¿no? Ya sea que leyeran poco o mucho, si era importante al menos aparentar que te interesaba eso, y descubrió como algo muy fértil ahí, y también descubrió que eran muy apestados entre los círculos culturales como más oficiales, como que era la gente a la que no se le daba la bienvenida. En alguna página hablas de Pascal como el aliado de las causas periféricas, ¿cierto? Y creo que ahí está muy bien puesto. Es una vida en la que tú entiendes la literatura, pero no solamente la literatura desde una perspectiva de un editor, sino también de un promotor, de un gestor. Es decir, es salir. Todos sabemos que una cosa es dictar una clase, otra cosa es salir a entregar un flyer para un recital, qué sé yo, de esto que nos estás hablando. Y en esto, algo que tú dices mucho es esa voluntad que tenía tu padre de regalar libros todo el tiempo. Y quiero traer la materialidad del libro, porque todos soñamos con estar llenos de libros, ¿cierto? Y todos dicen voy a gastar y hay memes, yo me gasto mi sueldo en libros y compro libros. Uno es un lector feliz hasta que se va de mudanza. Ahí ya dice, ¿yo qué demonios hago? Yo en Barcelona, siempre los 9 años que viví, cada vez era un lector feliz hasta que me cambiaba de piso y tenía que tener por lo menos 5 cajas llenas de libros y uno decía, ¿esto lo voy a leer o no? Y voy a contar un poquito más. Ahorita en Paredro recibo muchos libros y yo ya no sé mis hijos qué piensan de la cantidad de libros que están almacenados en todas partes. Ya no sé eso cómo está. Pero en tu libro hay un juego, ahora me parece a mí, entre la materialidad del libro y la ausencia del padre. Es decir, el verbo se hace carne, ¿cierto? Pero en tu caso el verbo de tu padre se hace carne a través de los libros que de repente tú recibes. Y ahí hay una figura preciosa, que ya solo por eso este libro tiene que leerlo todo el mundo, y es cómo nos comunicamos con alguien que ya no está a través de su selección de libros, de sus subrayados. Casi decíamos ahorita, es como sintonizar una emisora pero no estar con el locutor. ¿Sí me explico? Algo así. ¿Por qué no nos cuentas de cómo, si quieres contarnos de la experiencia real, pero en qué momento te diste cuenta o cómo se empieza a desarrollar este código comunicativo? Hablar con alguien que no está, pero conectar a través de lo que leyó, de lo que subrayó, poner a hablar a la biblioteca de parte de quien ya no está. Claro, pues Pascal, aliado de todas las causas perdidas, justas, contraculturales,
tuvo a bien morir sin patrimonio, porque pues, las causas contraculturales son las causas también de la precariedad. Y su único patrimonio a lo largo de la vida fueron los libros, que era abundante y era verdaderamente una locura. O sea, cuando desocupamos su casa, que era una casa muy pequeña, eran básicamente una estancia y un muy pequeño cuarto, tenía libros en la cocina, en el baño, en la sala, en el cuarto, abajo de la cama. O sea, realmente era un caso igual casi clínico de acumulación de libros. Tuvimos que tirar la mayoría, lo cual fue sumamente doloroso, porque no había manera de que yo me los quedara, justo por lo que dices. O sea, yo rento mi casa. Justo un tiempo antes de que mi papá muriera, me paré y dije, mi casa está llena de libros, esto es absurdo, ¿qué hago? Voy a venderlos todos. No los vendí. Una cosa de la que hablo mucho en el libro es de la enfermedad de los libros. O sea, la gente que ama los libros simplemente está condenada. O sea, no hay forma de deshacerse de ellos, es una condición de existencia. Y pues en su caso pues, era esto mismo. Entonces heredé todos estos libros, los que pude tomar. En realidad muchos de ellos me ayudaron un par de amigos a seleccionar cuáles consideraban que debía quedarme. Yo creo que vendimos, malbaratamos el 80%, y eso fue súper doloroso. O sea, realmente yo creo que si no hubiera hecho ese desalojo en estado de shock, me hubiera quedado con más libros. Y cuando empecé a escribir, de alguna manera yo sentí una herida muy grande con la pérdida de esos libros, y me di cuenta que en parte sentía que había como volado su legado y su herencia involuntaria o voluntaria hacia mí, que esa es una de las preguntas del libro, y que por lo tanto tenía un poco que ver con qué me había quedado y por qué. Porque pues como les decía, tenía 8 meses ahí los libros abandonados, no los estaba leyendo, no nada. Y de pronto cuando decidí escribir este libro dije, el lugar para empezar son estos libros. Y los empecé a abrir, los empecé a hojear. Lo primero que vi en él fue cuánto olían a cigarro. Todos apestaban muchísimo a cigarro y era cigarro de antaño, ¿no? Todos eran amarillentos, algunos tenían manchas de café, otros tenían manchas de grasa, porque a mi papá le encantaba la grasa, era su verdadera pasión en la vida después de los libros, era comer grasoso. Una pasión bastante letal, según se reveló por su salud del corazón. Bueno, después del cigarro y los libros, en realidad creo que el orden eran libros, cigarro, grasa. Y entonces como que descubrí que ahí había alguna clave interesante para leer a alguien, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros libros? ¿Qué libros tenemos? ¿Qué libros decidimos preservar? ¿Qué libros perdemos después de que nos mudamos? ¿Qué subrayamos de los libros? ¿Qué apuntamos a los márgenes? Todo eso habla mucho de quiénes somos, y fue algo que estuve constantemente buscando en esos libros, pero además descubrí otra cosa que me parecía mucho más relevante, que era que mediante estos libros yo pensaba en cosas. Lo que me llevó a pensar no solo en la materialidad de los libros, que también se habla mucho de eso, de las bibliotecas personales. En alguna parte hay algo que yo denomino una oda a las bibliotecas personales, sino también en la manera en la que leemos, como desde lo subjetivo, ¿no? Cómo de pronto no podemos hacer que la lectura esté alejado de nuestra experiencia, ni siquiera, ya no digamos de ese año, de ese día. Y cómo hay libros que de pronto nos entran más que otros. Y eso a mí me ponía mucho a pensar mientras iba recorriendo esta biblioteca. O sea, yo veía un libro de Susan Sontag solo leído en un 30%, que era muy claro que se había quedado ahí porque estaba todo subrayado hasta que ya no. Porque tenía la lengüeta metida ahí y estaba quemado de solamente las páginas que no había leído, y decía, bueno, pero a ver, ¿por qué? Y entonces empezaba a pensar en la vida y en nuestra relación, y de pronto estos libros se volvieron como una especie de máquina teletransportadora que me llevaba a momentos, a reflexiones, y es algo que denomino a lo largo del libro como un poco de libromancia literaria, porque es como un juego entre lo que está en el libro y lo que ponemos en el libro y lo que nos hace pensar el libro. Y el término es muy bonito, libromancia, ¿cierto? En el momento en que dice psicoanálisis y libromancia, ¿cierto? Que es como todo lo que uno, y quién no hace eso, pero me parece muy bonito, y creo que todos los que leemos hay un reconocimiento a esa figura de qué puedo saber del otro a partir de la forma como lee, qué puedo entender, y esta conexión que haces, muchas gracias ahora por contarnos.
En la medida en que vas descubriendo este padre de papel, digámoslo así, y de libros, aparece en el libro y luego también en algunas entrevistas que has dado, pero hay una frase puntual en que dices que te gustaría mucho hablar con tus amigas escritoras para ver cómo, por ejemplo, el Me Too les ha hecho caer en cuenta de lo que son sus padres. Y hay una frase que ahorita no recuerdo de memoria, pero dices, somos hijos de machos progre, pero no sabemos muy bien esos machos qué tienen para bien y qué tienen para mal. Hay un reconocimiento que tu padre, incluso cuando se muere su amigo, dice, se acabó una era, se acabó la era del maestro y la alumna, de esas figuras que quién no vio en la universidad. Yo la vi muchas veces. Pero en medio de este análisis, ahora, hay una frase que yo recuperé mucho, y es que tú dijiste como que lo que más te interesa es empezar a preguntar antes que de levantar el dedo y señalar. Aquí hay una labor de entender a tu padre, no solamente recordarlo, sino también de entenderlo. ¿Cómo fue tu relación, si quieres, sentimental, en esta forma de quiero entender? Estoy haciendo un homenaje, evidentemente, pero sobre todo estoy contestando a preguntas que no pudo contestar en vida. ¿Cómo estableciste ese diálogo y cómo lo manejaste sin que te paralizara en ningún momento, sino que pudiera ser material narrativo? Claro, pues creo que no había manera de no hacerlo, ¿no? Porque de entrada cuando él murió yo estaba muy enojada, estaba súper enojada conmigo misma y con él, pero especialmente conmigo porque cuando él murió estábamos no peleados, pero sí muy distanciados, y entonces como que yo sentía que me había tardado, que yo ya estaba intentando romper esa tensión, pero que pues él había muerto antes y por lo tanto no había logrado consolidar eso, ¿no? Y entonces una de las grandes vocaciones pues yo diría, me gusta siempre decir que quien está en el libro es mi doble y quien está en el libro es el doble de mi papá. De hecho, siempre repito que hay una frase de Vilamatas con la que abre el libro que dice, quizás la literatura es crear un doble. Y pues un poco fue lo que hice, ¿no? Crear un doble, pero mediante el cual yo podía llorar lo que no había podido llorar. Y una de las cosas que me pasó es que me di cuenta de que para poder hacer esa especie de encuentro que no había hecho en vida, tenía no solo que sacar la furia, que sí, es un libro que tiene mucha furia, sino también buscar las preguntas y buscar las respuestas a esas preguntas que eran demasiado dolorosas. Como mi papá tenía la mala costumbre de estar siempre cerca de la muerte, pues yo me la pasaba muy preocupada, muy triste, muy alejada de ese dolor. Era tan grande, era muy avasallador, por lo tanto me cegaba. Hay otra frase que también sale en el libro, que es de Alexis, o El Tratado del Inútil Combate, de Marguerite Yourcenar. Ay, odio pronunciar esa palabra. Y dice que el dolor en sí misma y el tiempo da perspectiva. Y creo que eso fue lo que me sirvió este libro, para dar perspectiva y para preguntarme por qué, a pesar de que mi padre era un hombre de izquierda, seguía teniendo una pues marcada tendencia machista, ¿no? No era el más macho de los machos, pero aún así las cosas que se hacía eran muy difíciles de digerir, ¿no? Comentarios sobre mi cuerpo cuando era adolescente, acerca de que tenía que adelgazar, comentarios sobre otras mujeres, comentarios sobre cuando se separó de mi mamá, hacía unos comentarios tremendos sobre ella. Y pues todas esas cosas que fueron parte de nuestra gran distancia eran las que yo tenía un poco que exorcizar, y para eso lo que decidí hacer mientras iba escribiendo, no previamente, era tratar de entender de dónde venían todas estas cosas, cómo había crecido él, con qué momentos se había encontrado en la vida que fueran tan determinantes como para volverlo quien era y para no poder de pronto entrarle, aunque él quisiera creer en la equidad y aunque él fuera un hombre de verdad que se trataba de alinear con todas las causas justas del mundo, había un límite que no podía cruzar, ¿no? Esto que mencionas del Me Too, él murió en 2019, el Me Too fue en 2019, a inicios. Entonces, pues yo creo, pues siempre lo he pensado como la última gran estocada para su sentimiento de que ya no pertenecía a este mundo, como que la vida lo había rebasado. Eso me pareció durísimo, porque por un lado, pues yo tenía muchísimo miedo de que fuera a salir mituteado, como de hecho, pues hablando con muchas mujeres, me pasaba que me decían que también ellas, del mundo, mujeres del mundo cultural, que son como las personas con las que más frecuento, y yo decía, pues no estoy sola con este miedo es omnipresente y es por algo, ¿no? Porque pues nuestros padres son de cierta generación
que hay cosas que no pueden ver o que incluso hicieron antes de entender que estaban mal, y ahora que de pronto son penadas socialmente, pues viven con el miedo de que se les regresen, ¿no? Y entonces como que es un libro que se escribió desde el feminismo, definitivamente, aunque muchas de las cosas que me molestaban de él vinieron antes de que el feminismo fuera parte de mi vocabulario. Pero hay algo muy interesante porque es que porque igual hay una postura claramente feminista y tú lo recuperas y lo traes, pero no es un feminismo, me parece que lo que busca es eso, es señalar, sino hacer todo un proceso de entender, porque tienes momentos muy reflexivos a lo largo de la obra, en que dices como, ¿qué tanto le debe pedir a uno? ¿Qué tanto le debe pedir uno a alguien que ha vivido toda la vida así? ¿Cuánto pedirle al otro que cambie de un momento a otro? Porque nadie va a olvidar una crianza machista, nadie va a olvidar unos padres machistas de un momento a otro porque sale un hashtag. ¿Me explico? Ahí hay algo. Yo creo que ahí se recupera algo muy dialógico de tu obra, por supuesto desde la posición de la hija, pero también como de pronto lo que hace la literatura, me parece a mí, y es que vamos a entender. Cada vez nos dicen que la literatura debe juzgar y yo creo que ese es un gran peligro. Uno no lee literatura para juzgar nada, uno lee es para entender, para localizarse y para todo. Por eso yo creo que aquí en tu libro ahora tú estás poniendo la lectura literaria y la escritura literaria en un lugar, por fortuna, muy alto y muy importante para poder tramitar dolores personales. Claro, sí, yo creo que a mí me interesan las verdades complejas de la literatura y siempre son en plural, ¿no? O sea, nunca hay una sola verdad, hay muchas verdades y en muchos casos son contradictorias entre sí, lo cual es difícil de tomar entre las manos, ¿no? Como que un poco se te escurre el agua. Y para mí todo el libro está lleno de contradicciones, de momentos en los que las emociones llevan más hacia juzgar y luego el momento inmediatamente posterior en el que dices, pero vamos a tomar una pausa, ¿no? Hay otra parte en la que pues justamente hablando de los libros, hay un capítulo que me divertí mucho escribiendo, que es sobre libros antiguos en alemán. Mi papá tenía unos libros viejos llenos de hongos que estaban contagiando de hongos al resto de la biblioteca, pero ahí los tengo todavía. Me dijeron que los tirara, no puedo. Y no puedo por muchos motivos, uno de los cuales es que son una especie de apuesta al futuro y al pasado a la vez. Eso lo digo que me parece muy interesante, ¿no? Que es al pasado porque son una herencia de varias generaciones y al futuro porque a lo mejor algún día aprendo alemán y los puedo leer, que es el motivo por el cual yo creo que mi papá los conservó. Nunca aprendió alemán, nunca los pudo leer, pero ahí siguen. Pero otra de las cosas que digo en ese libro, en ese capítulo que habla de la enfermedad y de la decadencia del cuerpo, que es todo un tema tabú, hablándolo desde los libros, es que pues, los libros son criaturas orgánicas que también se enferman y también mueren, pero hablando de las personas, hablo de cómo el tiempo pasa también sobre las ideas. Las cosas cambian y de pronto las ideas que tú tenías, alguien llega y te dice que están obsoletas, y el gran shock que eso representa, ¿no? Y en algún punto de ese capítulo justo empiezo a pensar en cómo va a ser cuando me pase a mí encima el tiempo, ¿no? Y cómo, pues yo creo que en muchos casos desde cierta juventud pensamos que nunca nos pasará, que las ideas que tenemos ahora son las ideas correctas y que vamos a evolucionar del lado correcto de la historia, lo que quiera que eso signifique. Y un poco de lo que hablo es cómo de estos libros que están en la biblioteca también tienen ideas que en su momento consideraron la idea correcta de la historia y que ahora de pronto lees y dices, ¿pero qué es esto? Y me parece pues importante pensarlo un poco así porque si no corremos el riesgo de volvernos doctrinarios o doctrinarias, ¿no? Y el libro creo que todo está pensado así, desde esta como dices, dialógico, ¿no? Por un lado pienso de pronto que debo aferrarme a una idea, pero luego otra parte de mí me dice, pero a ver, vamos a pensar un poco más, ¿por qué esta idea se está volviendo tan parte de mi identidad que no puedo soltarla? Y así en un ciclo infinito y desquiciante. Porque es que el juicio siempre es lo fácil, lo complicado es entender por qué y saber, y es fácil señalar al otro de malo, pero lo difícil es darse cuenta que no está actuando desde la maldad. Ahorita estás diciendo un poco como de cuando te pase a ti o cuando el tiempo se nos adelante. Yo tuve una reacción con tu libro y ahorita en la van me decías que también te ha pasado en otros y es que a mí me puso a pensar en
todos los apuntes que yo tengo en mis libros y cuando mis hijos llegue el momento y los abran y los revisen, por ejemplo. También me pone a pensar en mis cuadernos de apuntes. Yo digo, todo esto va a llegar un momento, con suerte, digo que van a permanecer, pero va a llegar un momento en el que esto no va a tener interlocutor, es decir, esto va a hablar por sí solo. Los apuntes de los libros, las cosas que resultan, todo que a uno le habla en código, todos tenemos anotaciones en código, pues ya ese código no va a estar y van a estar los hijos diciendo, ¿qué quería decir con esto, con lo otro? ¿Por qué hago este ejemplo? Porque me gustaría que nos contaras ahora cómo ha sido la reacción de los lectores frente a tu libro, cómo ha sido el diálogo. ¿Has tenido esas amigas escritoras que se te han acercado y te han dicho, a mí también? ¿Has tenido, no sé, padres de amigas escritoras que te han dicho, a mí también? No sé, ¿cómo ha sido el momento en el que empieza esto a leerse en un ámbito familiar también de tu parte? ¿Cómo reaccionó la gente cuando empezó a leer? Pues yo creo que la reacción ha sido bastante afectuosa, porque al final lo que es interesante de este tipo de historias es que acaban siendo muy universales. O sea, sí, mi papá, no creo que todos hayan tenido padres que hacían vampiras de las pinturas clásicas, pero sí hay muchas cosas en común, ¿no? O sea, sí. Incluso lo que más me ha sorprendido es que muchos hombres de mi edad me dicen que se reflejan muchísimo en el libro y en las tensas relaciones que han tenido con sus padres. Yo creí que mis interlocutoras principalmente iban a ser mujeres, y sí, pero también me ha sucedido mucho que hombres se me acercan y me dicen, claro, es que todas esas cosas que narras son preocupaciones que yo tengo, y yo intento hablar con mi papá acerca de por qué no está bien que vea así a las mujeres en la calle y no puedo. Y bueno, con las mujeres por supuesto que ha tenido una resonancia muy grande, no solo con las escritoras, pero también hay otra cosa que ni siquiera consideré, que es que, bueno, hablo mucho de la libromancia y de cómo leemos desde la experiencia, y jamás pensé que se iba a leer a veces como un libro hacia la madre o un libro de duelo nada más, de duelos de diferentes tipos. Entonces creo que es un libro que se ha leído mucho desde la experiencia, cosa que me gusta muchísimo, y quienes se han involucrado más desde el lado de los libros, que me hablan justo de sus bibliotecas o de el papel que los libros tienen en su vida, porque creo que esto es principalmente, o no sé principalmente, pero es un libro acerca de lo que los libros son para las personas que amamos leer, ¿no? Y lo que los libros son para la subjetividad, y también los libros como una fuerza movilizadora del pensamiento. Y eso me gusta mucho, que se lea de tantas maneras, pero yo creo que la principal es la de una gran identificación. Al final sí hay una relación, yo pensaba que generacional, pero no, también va hacia arriba y hacia abajo, con esta figura del padre que es a la vez, a veces en el mejor de los casos amoroso, pero que hay cosas que simplemente no puede dejar de hacer, ¿no? Me ha pasado, que también eso me parece muy lindo, que muchas amigas me han dicho que se han reencontrado con sus padres a partir de leer este libro, porque dicen como, es que no puedo dejar que muera, y han decidido tratar de entenderlos a pesar de estas grandes diferencias. O personas que han dicho que les ha ayudado mucho con sus propios duelos después de que sus padres han muerto. No sé, yo me siento más que agradecida realmente con cómo se ha leído el libro, porque en general ha sido desde una gran sensibilidad y generosidad. Y cuando escribes una historia tan personal, nunca sabes si va a trascender lo personal y se va a ir hacia lo universal. Y creo que con este libro ha ocurrido mucho eso. Hay un fragmento chiquitico de un artículo de David Grossman de Escribir en la Oscuridad, en la que él habla de cómo es un momento determinante en la vida cuando uno entiende que sus padres tienen un lado oscuro, porque eso es lo que uno no se imagina nunca de niño. Eso no tiene nada que ver. Y él dice, y luego esto se concentra todavía más cuando nos damos cuenta que nuestros hijos tienen aspectos oscuros a los que nunca vamos a llegar, que es una humanización que no deja de ser eso. Y esos espacios oscuros también pienso ahorita en comparación a estas amigas, por ejemplo, que te han hablado de reivindicar, es esa otra novela de Piedad Bonet, que no sé si recuerdan, es ¿Qué hacer con estos pedazos?, que es la historia de una mujer mayor que está en un conflicto, y uno lee eso y dice, ¿a cuántos reconozco acá de la generación de mis padres, etcétera? Es decir, novelas que hablan. Hay otra cosa que habla tu novela, Aura, y tiene que ver como con la labor. Hay una frase muy buena que es, creo que algo dijiste tú ahorita,
la herencia de la literatura puede ser también la herencia de la precariedad o del miedo a caer en el vacío. Y es imposible no hablar de la precarización en muchos casos de lo que es el trabajo de nuestro sector, es decir, un promotor literario, un gestor cultural, etc. ¿Cómo fue pensar en eso, en ese pragmatismo de tu padre? Y además hay una parte que tengo que contar, hay un momento en el que cuando habla con Paco Taibo, el autor español, y entonces le dice: quiero que venga a dictar una conferencia, una charla sobre Lovecraft. Entonces Paco le dice a tu padre: pero es que te gusta mucho Lovecraft. Y dice: no, nunca lo he leído, pero es que si leen eso luego van a leer otra cosa, que me parece una entrada genial, desde lo pragmático, desde hay que leer. ¿Cómo viste tú eso en lo que también tú vives ahora? Porque tú eres novelista, eres escritora y evidentemente tienes al frente estos trabajos que tu padre también hizo y que tu padre también persiguió. ¿Alguna idea nueva que haya surgido o alguna conclusión? Bueno, yo creo que una de las cosas que eran más difíciles de vivir cerca de él es ver cómo dejaba el cuerpo en el campo de batalla, y el campo de batalla era el campo cultural, que tú decías como, bueno, pues no es para tanto, pero para él lo era todo, ¿no? Y siempre, pues, como ya les contaba un poco, estaba buscando nuevas maneras de llegar a diferentes públicos. En el caso de Paco Ignacio Taibo II, lo invitó a su círculo de lectura de Lovecraft que tenía mi papá, que a él pues no es que le encantara Lovecraft, es que le parecía una droga de entrada. Entonces le gustaba a secas, pero era una droga de entrada para meterles otras cosas, como de hecho se demostró porque cuando Taibo les dio una conferencia sobre Quevedo, creo, los sonetos, le valió a Taibo y dijo: yo no les voy a hablar de Lovecraft, voy a hablar de los sonetos. Y de pronto hubo una gran cantidad de punks comprando sonetos en una tienda de libros cristianos que estaba cerca. Es genial. Es genial, sí. Genial. Como que los libreros de la librería cristiana vieron entrar a un montón de punks y dijeron: ¿qué está pasando? Y resultó que era pues motivo de esa charla, lo cual solo demuestra que pues muchas personas solo requieren sentirse invitadas de la manera correcta para acercarse a las cosas que antes se acercaron desde el terror solamente, ¿no? Y todo eso era la parte bonita, ¿no? Esa era la parte linda cuando la cosa funcionaba. La parte fea era pues siempre sentir que estaba luchando contra un monstruo gigantesco, que esa es otra de las cosas que a mí me desesperaban de él, que él empezó a casarse con la idea de ser contracultura, no de vivir o de ejercer la contracultura, él era la contracultura. Y eso lo veo mucho, no solamente en los promotores culturales, sino en la izquierda de cierto tipo de hombres de esa generación, que se casaron con la idea de ser lo contrario. Entonces toda su identidad se configura como antagonistas. En su caso, él empezó a considerar todo lo que no era contracultura como el mainstream. Entonces hablaba despectivamente de los mainstreams. Y empezó a empezar una pelea de box con una entidad imaginaria llamada el mainstream. Y esa pelea de box empezó, yo creo que a aislarlo muchísimo. Y también eso es algo de lo que he hablado con mucha gente, que lee el libro y me dice: claro, es que yo conozco a esa persona que de pronto... Hay un capítulo en el que yo hablo de algo que dice uno de los personajes más importantes en el libro, que se llama Alfonso, que era un alumno de mi papá, que luego se volvió su amigo y luego terminó alejándose de él porque si no iba a terminar odiándolo, según dice él. Él usa una frase que saca un poco de Espartaco, que aparentemente era la novela favorita de mi papá, que es la del gran perdedor. El gran perdedor es el que, aunque pierda, gana porque pierde en la causa justa. Como Espartaco perdió, pero perdió tratando de liberar a los esclavos. Por lo tanto, su derrota solo es una victoria porque pone en evidencia a los violentadores, ¿no? a los tiranos. Y él lo usa para hablar de este tipo de figuras, como mi papá, que se acaban poniendo en el papel del gran perdedor y empiezan a vivir una especie de carrera sostenida contra la nada. Yo creo que hay maneras de hacer divulgación de la lectura que no pasan por ahí y que hay una gran siempre posibilidad de caer también en esa noción si tú empiezas a casarte con eso. Y a mí cuando él estaba vivo me dolía muchísimo, ¿no? Además de que pues había otras cosas como mucho más crueles que tienen los hijos contra los padres, que tienen que ver con la vergüenza que a veces causan. Que también eso, las personas que son padres me han contado mucho de que cuando leen en el libro empiezan a imaginarse qué piensan sus hijos cuando los ven haciendo cosas en público y empiezan a estar un poco aterrados.
pero sí también me da un poco de vergüenza él, ¿no? Verlo con su mullet brincando en el aire, con sus fanzines rarísimos, metiéndole a la gente a la fuerza los eventos estos extrañísimos que hacía. Lo bonito de todo esto es que pues, el tiempo da perspectiva, y el dolor en sí misma, pero el tiempo da perspectiva, ya lo dijo Alexis. Y ahora pues lo veo todo eso que me daba mucha vergüenza en su momento con una gran admiración. Sí creo que casarse con la idea del gran perdedor es un gran error, o sea, y que es muy inmovilizante y muy aislante, pero admiro mucho su labor a estas alturas. Hay una frase que ya tiene que ver con el título, voy a cerrar, me quedan 7 minutos y hay 2 citas que quiero con las que cerremos ahora. Hay una y tiene mucho que ver con el título de tu libro. Esta cita es la siguiente: la fantasía de que escribimos nuestra propia vida se sacude cuando nos vemos a través de otros ojos y lo severo de un juicio adquiere peso definitorio al volverse papel impreso. El título de tu novela, de tu libro, de tu ensayo personal, como lo querramos llamar, sale del libro sobre James Barrie que lees a través de Fresán, y es James Barrie, el autor de Peter Pan, diciendo: ojalá Dios fulmine al que escriba sobre mí. ¿Cómo terminas tú conciliando este título que tú escoges cuando has estado escribiendo durante 250 páginas sobre tu padre? Pues ese título justo lo escogí porque no podía conciliarlo. No tenía título el libro, tardé mucho en encontrar el correcto, y cuando llegué, ese capítulo de Fresán, aunque no es el último del libro, sí fue lo último que escribí, moviendo algunos fragmentos que ya tenía y demás, pero fue el último libro que leí para Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Y en ese capítulo, mientras yo veía a Barrie tratar de evitar que alguien escribiera una biografía de él, que lo escribieron, por supuesto, mientras él estaba vivo, en contra de todo lo que él quiso y pidió, se cristalizaron muchos de los miedos que yo tenía al escribir. Uno era que iban a pensar sobre mí como persona que escribe de su padre. Otra era que iban a pensar sobre mi padre como persona que queda ahí puesta sobre papel, y sobre todo porque era un libro que exploraba muchas cosas muy complejas, ¿no? Por ejemplo, el tema del machismo. Un montón de cosas me daban vueltas por la cabeza cuando llegué a esa frase, y dije, claro, es que es esto, ¿no? Tengo que pensar también en los últimos capítulos mucho sobre qué significa sobreescribir de vidas ajenas, cuál es la ética que podemos tener al hacerlo, y cómo pues al final también hay que tomar cierta responsabilidad. Y ahí de hecho hablo un poco de otras personas que lo han hecho y que han acabado demandadas o que han acabado no exorcizadas, sino ostracizadas por su familia. También exorcizadas seguramente por haberlo hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, demandas que le han hecho a Carrer, que su esposa lo demandó y le dijo que ya no podía aparecer en ninguno de sus libros nunca más. Jorge Volpi en un ensayo también habla acerca de que su hermano le dejó de hablar por 2 líneas en un libro, cosas así. Pues, obviamente yo conozco casos de escritoras de mi generación que han tenido momentos crudos con su familia por eso. Y todo eso yo quería que quedara de manifiesto. Lo maravilloso de los géneros híbridos es que puedes también irte a la parte más, a sacar las entrañas de las preocupaciones de ese lado también, ¿no? Y hacia el final del libro hay varias partes en las que intento hablar de la complejidad de hacerlo sin llegar a soluciones determinantes, porque sí creo que este libro tiene algo de homenaje, pero también tiene una parte mucho más dura que un homenaje. No es un libro que solo hable desde la dulzura, ni que intente encumbrar a la figura del padre como tal. Es un libro, sí, escrito mucho desde el amor, creo que eso sí está siempre presente, pero también desde otras cosas menos lindas. Y eso ya lo va a ver los lectores y la audiencia, pero efectivamente no es un homenaje dulce, sino es una visión dura, difícil, a través de la cual pues tú haces este camino que recorres, y también como lectores nunca se nos puede olvidar. Uno cree que es tan fácil escribir un libro sobre el papá, la mamá o la abuela, y no es nada fácil. Hay una familia y hay un pasado mirando. Y ya para cerrar, ahora tenemos 3 minuticos, pero no quería no dejar de preguntarte, hay algo muy lindo en tu libro, y es que en el libro tú también persigues la comprensión de una frase, que es: la vida es un deseo, no un significado. Y escribes intentando entender qué quería decir mi padre con esto y cómo se entiende.
Al final, ¿cómo lo entiendes? Bueno, es una frase que salió de una película de Chaplin que él ponía en todas partes y decía mucho. Y yo creo que tenía dos frases rectoras, y una era esa y otra era la de que los sueños, que debemos vivirlos como si los sueños fueran la realidad, siempre y cuando los sueños no sean paralizantes. Creo que son dos frases que van muy a la par. La otra es de Cummins, la cité horrible porque no me acuerdo, pero esta me parece fundamental porque en una época en la que el significado ya no es unívoco y ya no hay un Dios, como dice la multicitada cita de Nietzsche, siempre tenemos que encontrar el deseo de vivir porque ya no hay una obligación, digamos, casi que de vivir. Eso es muy fuerte, ¿no? Y creo que mi papá todo el tiempo estuvo buscando ese deseo. ¿Qué significaba movilizarse para alcanzarlo? Y asumir que no es un deseo gratuito, sino que tenemos de hecho que revivirlo. Y para mí es una frase que sí, es como muy rectora a lo largo del libro, porque en muchos momentos me pregunto si él había abandonado ese deseo hacia el final de su vida, porque estaba tan deprimido, tan solo, que a mí ver esa frase ya solamente me hace sentir dolor. Decía, pues claro, si la vida es un deseo, no es un significado, ¿qué pasa cuando dejamos de desear? Porque él también pues dejó de escribir. Entonces para mí el deseo era la escritura. La escritura solo puede existir si hay ese deseo, aunque sea de terminar un libro. Es algo así de simple, ¿no? Y entonces para mí pues esa frase es como una especie de eco que permea todo el libro y que reverbera y que aparece y desaparece, y un poco como una serpiente se va colando entre las líneas y surge y resurge. Ahora, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado y no olviden que esta entrevista la pueden volver a escuchar en Paredro. Así que muchas gracias. Muchas gracias.